Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este ciclo que hemos dado en llamar Crisis y conflictos del siglo XX. Yo soy Horacio Cañi y estoy acompañado acá por los colegas estudiosos de esta temática, Héctor Giuliano y Raúl Canicova. Este es un ciclo de programas cuyo objetivo esencial es la revisión, la reflexión sobre los acontecimientos importantes del siglo XX, que pivotea obviamente sobre dos guerras mundiales, pero también se trata de los antecedentes, la evolución, la comparación, es decir, los conflictos menores, y sobre todo desentrañar en base a revisión de documentos, de bibliografía, es decir, si bien no existe la objetividad absoluta, sí pretendemos fundamentar lo más posible nuestras conclusiones. Así que, ¿cómo es esto, Héctor? ¿Cómo es el ciclo? ¿Cómo lo va? Ya fui presentado. La historia contemporánea se ha sustraído en gran medida a la historiografía. Y nosotros, como estudiosos del tema, vos tenés más trayectoria académica y docente, pretendemos con este ciclo revisar los hechos más importantes que han jalonado la historia contemporánea hasta nuestros días. Hemos pensado en que este primer programa, que en realidad se va a desdoblar en dos, va a abarcar todo el tema de la Primera Guerra Mundial. En el programa de hoy, el temario básico es una introducción muy completa sobre la idea de guerra mundial. Guerra total que la va a llevar a cabo Horacio Cañi fundamentalmente. Luego analizar bien cómo fue el sistema mundial de alianzas que llevó a la guerra. Y en tercer término, analizar las crisis internas que conllevaban los grandes imperios, algunos de los cuales estaban bastante heridos de muerte internamente en eso, y las vulnerabilidades, porque ahí hay que analizar el rol de los actores formales, los estados, y los actores informales, minorías, poder financiero, militarismo. Claro. Sí. Más o menos, esto es, lo hemos planteado así, es fundamentalmente una charla de amigos hecha pública, donde vamos a tratar de encauzar el tema. En la segunda parte, que será el próximo programa sobre también el tema de la Primera Guerra, vamos a abocarnos específicamente a los antecedentes próximos e inmediatos de la guerra, al atentado de Sarajevo, que fue el que desencadenante, ¿no? Con la tesis del explosivo, la situación explosiva y el detonante que lo enciende, y en las circunstancias de las declaraciones de guerra, que son aspectos poco estudiados, poco conocidos en general, estudiados sí, para completar. Ese sería el temario general de este doble primer programa. En el de hoy, Guerra Mundial, alianzas y vulnerabilidades. Sí, coincidíamos, Raúl, de que es necesario retrotraerse al siglo XIX, ¿verdad? Porque acá hay una serie de acontecimientos. Sí, yo lo primero que diría es que cuando uno habla de revisión y reflexiones, está haciendo lo que deberían hacer y lo que han hecho, sin ninguna duda, absolutamente todas las personas que estudian un tema, sea histórico, sea literario, sea religioso, sea cultural, de cualquier tipo, sin revisar, no se puede, hasta una cuenta de un supermercado se revisa a ver si hay errores, es decir, todo se revisa. La actitud de revisionismo histórico no tiene que tener jamás esa connotación perversa que se le ha puesto, en fin, en estos últimos tiempos, no tiene que tenerlo, porque si no, no habría reflexión sobre los hechos, no habría reflexión sobre la historia, y malamente la historia puede ser maestra de la vida, como quería decir Zenón, si estas cosas no se pueden hacer. Son cortapisas a la inteligencia. La inteligencia tiene que iluminar, dentro de las limitaciones personales, naturalmente, los temas históricos, y esa iluminación es lo que nos da, bueno, nos puede llevar al conocimiento real de esto. Cuando hablo del siglo XIX, quiero agregar esto, es decir, sí, yo tomaría la Revolución Inglesa como enunciado, ¿no? Como principio y generadora de la Revolución Francesa. Yo personalmente creo que sin Revolución Inglesa no hay Revolución Francesa, pero bueno, después trataré de explicarlo por qué.
Sí, queden claro que esto, lo que aspiramos nosotros a hacer, es todo un desafío. Una revisión historiográfica, no una revisión ideológica. No, Indudable. Tratamos Hablando de metodología, entonces vamos a... Sí. Hay una serie de pasos que siempre hay que aplicar, ¿no? Primero la contextualización, es decir, hay que poner cada acontecimiento en el tiempo y el espacio que se desarrolla, Sí. ¿no? Una historización. ¿Por qué hacemos hincapié en la historización? Porque está de moda el relato. Por supuesto que el relato, el testimonio es muy importante, pero es siempre parcial y subjetivo. Historizar es ir a las fuentes, es ir a los documentos, es ir a la bibliografía, confrontar. Y en la historización siempre hay una evolución, causas, procesos, consecuencias. Y eso Sí, es lo señor. que tenemos que atender. Sí, señor. Comparación, hay una comparación epocal de hechos e ideas porque con acontecimientos que son sincrónicos e incluso que no son sincrónicos en el tiempo y el espacio, pero que nos ayudan a comprender mejor el acontecimiento. Y la conceptualización, que es bajar todos estos conocimientos a conceptos para explicitarlos, ¿no es cierto? Sí. Hablando justamente de los conceptos, tenemos que empezar con el concepto, primero el concepto de guerra. Guerra es el enfrentamiento violento, armado entre grupos humanos organizados. Digo esto porque se habla de guerra contra la delincuencia, guerra contra el narcotráfico, guerra, es decir, se ha dividido siempre el tema policial del tema militar. Las Fuerzas Armadas corresponden a una situación de guerra, entre unidades políticas, entre bloques, lo que sea. Por supuesto, si un grupo dentro de una unidad política tiene conexiones internacionales y desafía el poder del Estado, como se ha dado en algunos momentos en algunos países de América Latina, el narcotráfico unido con algunas otras fuerzas, ahí sí podemos hablar de guerra. Pero no se puede aplicar el término guerra a cualquier cosa. Y el otro concepto es el de guerra total. Guerra total que puede ser además mundial y que es un concepto que todo el mundo atribuye al famoso libro La Total Krieg del general Erich Ludendorff, uno de los, junto con el mariscal Hindenburg, de los artífices de la segunda mitad de la Gran Guerra por parte del Imperio Alemán, pero en realidad ya venía en permanencia desde mucho tiempo antes. Por ejemplo, Polibio habla de guerra total, cuando habla de las guerras púnicas, es decir, una guerra espantosa entre Roma y Cartago, con movilización de los recursos humanos, materiales, agropecuarios, de dinero. Por supuesto, en aquella época no estaba la base productiva de la modernidad. Tenemos que hablar aquí de recursos financieros, recursos de propaganda, recursos psicológicos, y como decía Junger, gran escritor y además combatiente en 2 guerras mundiales, la cantidad de energía que puede poner un pueblo o un grupo de pueblos en un conflicto. Esto implica la movilización total de los recursos. Claro, porque aquí habría que... Claro, está bien, muy bien, sí, totalmente de acuerdo. Ahora, el problema es que habría que retroceder a la palabra polemos. La guerra total es una manifestación del polemos. Los conflictos se resuelven por las buenas o por las malas. Cuando se resuelven por las malas se llega a la guerra, y esa guerra puede ser parcial o total. Naturalmente que esto ha sido así desde la antigüedad, la prueba está con la guerra púnica, ¿no es cierto? Es decir, lo ha citado, en la antigüedad hay guerras también con un ámbito más reducido por una cuestión de que eran menos las fuerzas implicadas, ¿no es cierto? Pero era guerra total. La idea es la misma, porque está en el hombre, en la condición humana, la polémica, que se resuelve de 2 maneras, o con el diálogo o con el diálogo de las armas, con el diálogo de las palabras o con el diálogo de las armas. Esa es la resolución. Eso pasó siempre. La connotación de esto que a nosotros nos toca, creo yo, es precisamente que a partir de la Revolución Inglesa y a partir sobre todo de la Revolución Francesa, con la presencia de principios jacobinos, es decir, de principios de fanatismo absoluto, de adhesión ideológica, que separa, que pone una barrera, una grieta, como se dice ahora, entre la realidad, entre los hechos y las ideas, y la voluntad de los hombres. Esa cuestión ideológica
lleva al sistema, a lo que puede ser el jacobinismo, que supone ya una guerra total, no implica toda la población tiene que estar implicada y todos tienen que pensar como aquel grupo, como ese grupo que ha tomado el poder, los jacobinos, lo proponen. La guerra se vuelve jacobina, o por lo menos tiene fuertes connotaciones jacobinas, a partir de la Revolución Francesa. De ahí la importancia de la Revolución Francesa, cuyas consecuencias yo, con mi opinión particular, creo que son funestas, ¿no? Son funestas. En base a lo que decía Horacio, claro, el concepto de guerra moderna supone la existencia de guerra entre estados. Eso se acerca a la idea de von der Goltz, de la nación en armas. Es decir, porque es el Estado, la sociedad organizada la que tiene que responder a la guerra. Pero esto, es decir, es verdad, lo de von der Goltz yo no lo puedo asociar a la Revolución Francesa, sino como una consecuencia fatal. Es decir, si fatalmente la realidad es esa, yo tengo que armar mi nación hasta las últimas consecuencias. El Estado-Nación es la solución que se encuentra en el ius publicum en europeo, es magnífica la construcción a los conflictos de religión, ¿no? 1618, 1648, que fueron guerras terribles, pero donde no había, incluso llave en mano se vendían los ejércitos, entonces dijeron, bueno, acá tiene que haber uniformes, estandartes, y son guerras dinásticas. Estas guerras dinásticas eran limitadas y de intensidad moderada, porque el ser soldado era ser un profesional. Cuando viene la Revolución Francesa y se transforma el soldado ciudadano en un hombre movido por una idea justamente jacobina, el objetivo es ilimitado y la intensidad desmesurada. Exacto. Entonces asistimos aquí a, quiero comentarlo porque es el decreto de la Convención Nacional de 1793, que es muy breve. Desde este momento y hasta que los enemigos sean vencidos, todos los franceses están en movilización permanente para el servicio militar. Los hombres jóvenes combatirán, los casados forjarán armas y transportarán suministros. Las mujeres harán tiendas y ropas y servirán en los hospitales. Los edificios públicos serán transformados en cuarteles y las plazas públicas en fábricas de municiones. Se entregarán las armas de fuego de calibre adecuado a la tropa y la retaguardia será patrullada con escopetas y armas blancas. Para el general Fuller esto es un retorno a la barbarie. Fíjense ustedes, en 1794 Francia tiene 770.000 hombres en el ejército y 1.200.000 bajo bandera. Claro, el resto de Europa tiene que hacer lo mismo. Exactamente. Porque a la revolución le sigue la contrarrevolución. Pero además, y esto es un elemento que a muy pocos, Nolte por ejemplo lo ve, todo fiel a este principio revolucionario, esté donde esté, cierra filas con la revolución y se hace mundial. ¿Tan lejos está Moreno y Castelli de este espíritu jacobino? Yo creo que no. La expedición al Alto Perú de Castelli es terrible porque es una guerra ideológica. Castelli es un jacobino indudablemente, sí, indudablemente eso ha influido enormemente, pero el problema es que, ¿de dónde viene esto, no? ¿De dónde viene? No olvidemos que hubo una guerra las guerras de religión, ¿no es cierto? Son muy anteriores, pues son anteriores a la Revolución Inglesa, pero creo que han dejado una impronta, y esa impronta que ahora, la palabra de moda es fundamentalismo, pero eso es una palabra de moda nada más, pero significa sí una adhesión absoluta a un principio que al desacralizarse se convierte en un principio ideológico. Hay una desacralización de las cosas, la vivimos hoy, ¿no es cierto? Y esa transfiguración, esa transformación la va convirtiendo en un principio ideológico y ahora técnico, mucho peor técnico. Y además mesiánico. Que es una degradación. Claro, sí, bueno, claro. Cromwell es el que inventa el tema de que los británicos son un pueblo elegido. Sí, claro. Cromwell, que es un veterotestamentario, contra la monarquía, claro, y ese principio es el que campea en todo el imperio británico. 100 años antes por la Revolución Inglesa, 100 años antes no solo de la Revolución Francesa, sino 100 años antes de Adam Smith y de la proclamación hacia fines de los años 80 de Inglaterra como corona del imperio, del comercio mundial. Es decir, esa soy yo y únicamente yo, y esta manera de pensar es la única que puede tener la humanidad, tiene una peligrosidad enorme, ¿no es cierto? Porque no solo arrasa con todo, sino que arrasa con los matices.
Y de eso deviene naturalmente en un empobrecimiento, eso sin ninguna duda, ¿no? Pero yo creo que parte de aquello que decía Chesterton, que la modernidad, estamos hablando de ella, es una serie de ideas cristianas que se han vuelto locas, ¿no? O sea, se han sacado de quicio. Cuando uno saca de quicio una cosa y la aplica a otra, y evidentemente las cosas no van a andar bien. Pero el principio es un principio religioso laicizado que se convierte en ideológico. Creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando Horacio citó lo de Castelli, y bueno, yo creo que sí, es decir, evidentemente hay un componente económico en la Revolución de Mayo, sí, correcto, sí, que no, que la guerra de Napoleón, que comerciamos o no comerciamos, pero también hay un componente jacobino, de eso no hay ninguna duda, y en muchos de los próceres nuestros podemos notar esa mentalidad, en la Junta de Mayo los hay, Ahora, claramente jacobinos. Si me permitís, yo le atribuyo muchísima importancia a la existencia de los estados modernos organizados, Sí. que definen el moderno concepto de guerra por la vía formal. Desde el punto de vista geopolítico se estudia lo que fue formulado indirectamente o como quiera llamarse como principio de inestabilidad de las relaciones internacionales. La Escuela de Geopolítica de Múnich ya había advertido sobre eso, y eso lo señala Weigand en su libro sobre geopolítica, generales y geógrafos. Durante todo el siglo XVIII, después de las guerras napoleónicas, que fueron una guerra total, y después de la importante guerra franco-prusiana de 1870-71, en realidad Europa no sufrió una guerra generalizada, sino existía un equilibrio de poder donde las potencias se enfrentaban, pero en escenarios marginales y con conflictos focalizados. Sí. No, la Primera Guerra Mundial rompe con ese esquema. De ahí la importancia de determinar cómo se gesta esta idea de guerra total entre las naciones. Perdón, la Revolución Francesa, porque la Revolución Claro, Francesa es la que que- rompe. es claro que esa guerra de dos ejércitos que se enfrentaban, decían, ¿cuántos gente tiene usted? 100.000 hombres, yo Exacto. tengo 90. Pasan usted 100 gana. años, Y pasan yo- 100 años desde Mira. las guerras napoleónicas hasta la Primera Guerra Mundial, donde existió esta idea de equilibrio de poder, Bueno, donde, como dice, la sangre no justamente llegaba al La río. Santa Alianza es un organismo para equilibrar, pero, Claro. Sí. pero además por el impacto que fue las guerras napoleónicas. Sí. Yo creo que, claro, Napoleón le dan en bandeja, después del decreto de la Convención, la movilización total, las quintas, hasta que llega a tener, en Leipzig creo que recupera 300.000, empieza con 80.000 hombres en Austerlitz y Sí. termina con 300.000, pero además por la situación digamos, no solo de movilización, sino el aparato productivo que empieza a actuar. Los ingleses con su marina, Napoleón con la artillería, es decir, hay un salto tecnológico, es como decía... Bueno, coincidía con la primera revolución industrial. Claro, y Hegel dijo, se necesitaba en un momento el arma de fuego y llegó. Como creen ser que hay circunstancias tecnológicas Tal cual. que van confluyendo. Por eso, y, a ver qué opinás vos, Horacio, querido Horacio, sobre el hecho de que el Congreso de Viena, que tiene para mí dos cabezas, una por supuesto es Metternich y la otra es Talleyrand, es decir, el Congreso de Viena intenta retrotraer la situación a algo anterior a la Revolución Francesa y establecer una especie de equilibrio entre las partes y demás, y el respeto a todas a los intereses en común y a los intereses de cada nación y demás. Pero de los dos es curioso que uno, Talleyrand, lo conocemos, era una especie de camaleón político, lo sabemos muy bien, pero además de un gran cinismo. Pero el cinismo de Talleyrand creo que es un realismo en el fondo. Talleyrand es un realista brutal en el sentido de que dice cínicamente las cosas son de esta manera, no las podemos cambiar. Y Metternich, lo curioso es que es un escéptico. Metternich sabe que todo eso hay que hacerlo, pero que probablemente fracase. Y hay dos cosas. Las revoluciones de 1830 y 48 claro, que son el fin del Congreso de Viena. Para llegar a eso hacemos un breve corte y ahora después seguimos.
Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Estabas diciendo entonces, Raúl, el tema de Talleyrand y Metternich. Y de Metternich. Claro, es curioso, Metternich, que es el padre del Congreso de Viena, y de alguna manera Talleyrand, por la experiencia que tenía, lo acompaña y demás, ¿no es cierto? Metternich es un escéptico, él cree que todo eso hay que intentarlo, pero no le ve futuro, él ve que eso va a fracasar porque hay algo que está fermentando. Lo que pasa es que ahí entran en juego otros poderes. Es decir, lamentablemente hay que decirlo, es decir, el poder económico desplaza a la política, intenta dominar la política, y luego aparece una cosa que en ese momento es incipiente, hasta acá estamos hablando de la revolución industrial, aparece el tema financiero, la finanza. La economía pasa a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX por múltiples razones. Bueno, entre otras, la Revolución Francesa y la secuela a largo plazo de la Revolución Inglesa, pasa naturalmente a manejar la política o a condicionarla, digamos en principio a condicionarla. Y se genera una cosa nueva, que es la alta finanza, se convierte después en alta finanza. En principio, el movimiento financiero que dice, si la economía puede condicionar la política, porque creamos teorías políticas y demás para condicionarla, ¿por qué no la finanza puede condicionar la economía? Y por carácter transitivo también la política. Permitime. Esto existió, existe. Yo diría, primero toquemos el rol de los actores formales. Sí. Los estados-nación. Sí. Y luego vayamos a los actores informales, Sí. que son el poder financiero, el militarismo, las minorías, etc. Las minorías son importantes. Porque yo, según lo veo, es lo siguiente, porque si no vamos a tener un periodo abarcativo que no lo podemos manejar por tiempo. Acá hay una realidad. Entre las guerras napoleónicas y la Primera Guerra Mundial pasó un siglo donde no hubo una guerra total europea. La guerra franco-prusiana fue el primer gran enfrentamiento directo entre grandes potencias, pero si no regía este principio de inestabilidad, de estabilidad o equilibrio del poder, donde las grandes potencias se enfrentaban en teatros localizados y con fuerzas limitadas. Sí, y con códigos. Dentro de todo con códigos, que la guerra exacto, total es absolutamente inmoral, porque ahí claro, vale Además, todo. porque los cortes históricos... En realidad el gran interrogante es eso. Los ¿Cómo cortes se históricos no llega son y drásticos. cuál es la idea de una guerra internacional donde participase la Gran Guerra Europea? Hay que decir algo muy importante. Allí donde no hubo Congreso de Viena y todavía había formación de estados nacionales, hubo guerras totales. Y lamentablemente
las dos se han dado en América. Sí. Fue en América. Entre Napoleón Sí, y la eso Primera Guerra sí. Mundial, hay que decirlo, Sí. la guerra de secesión de los Estados Unidos, Y la guerra de 1861 la 1865, Triple y la guerra de la Alianza. Triple Alianza, que Sí. nos ha involucrado, Tal cual. que fue tan... Guerras de aniquilamiento. Aquella fue una guerra civil obvia, porque hablaban el mismo idioma y tal. Y la guerra de Triple Alianza tiene mucha connotación de guerra civil también. Es más, Entonces, acá tenemos que, por supuesto, acá tenemos que tener en cuenta otra cosa con lo que acaba de decir Horacio, a mí me parece que está bien, que es el hecho de que estas guerras o microguerras totales, la de Estados Unidos, que no sucedió en Europa ni fue guerra mundial, y la de la secesión y la guerra del Paraguay, son dos guerras precisamente en donde hay un interés que excede al Estado-Nación, lo excede, intervienen otros factores. En el caso de la guerra del Paraguay lo sabemos, evidentemente el Imperio de Brasil, que seguía dependiendo de Inglaterra en la política exterior, a pesar de las guerras napoleónicas, Portugal estaba sometido en su política exterior a Inglaterra desde 1630, pero luego del Tratado de Methuen en 1706 ya estaba subordinado en su política, y eso lo heredó también Brasil. Es decir, había una presión de tipo, digamos, imperial por parte de Inglaterra, ¿no es cierto?, secundada por Brasil, pero además un interés económico. Y en los Estados Unidos también lo había, es decir, hay un interés económico. O sea, entra un factor nuevo acá, que traspasa las fronteras de los estados. Es decir, están los Estados-nación y los Estados-nación se conmueven ante estos misteriosos estertores que vienen primero de la economía y después de la finanza, ¿no? Sí, de otros de intereses que pasan las de fronteras. todos Ustedes no lo modos, cuentan, de ¿no? todos modos, pero hasta ahí es como él de dice. todos sí. modos, hay más racionalidad en Inglaterra que en Brasil. Sin Brasil duda. aplica Sí. una conducta de tipo romana Sí. contra Cartago, y los ingleses denuncian aquello que habían contribuido a Sí, crear sí. en 1866, Ajá. que Alberdi lo traduce, y ponen en evidencia, porque ¿a quién le El crimen venden de la si no? guerra de Alberdi, ¿A quién claro. le venden si no? Ellos dicen, no, Exacto. una cosa es voltearlo a López y otra cosa es exterminar al pueblo paraguayo, como quieren ustedes. Exactamente. Después no hacemos negocio. Sí, sí. Entonces, fíjense eso no, simplemente un dato para... No perdamos el hilo de la Gran Guerra Europea, que es donde No, Sí, no, ahí bueno, vamos a pero llegar, tenemos Porque- que... Pero pongamos... No, por esta razón. Nuestro propósito, por lo menos inmediato, es llegar a determinar las causas de la Primera Guerra Mundial, cómo se dieron los Y acontecimientos. eso es lo que estamos haciendo. ¿No? En particular, la guerra tiene que ser encuadrada, a mi juicio, dentro de un concepto muy importante, que es que las dos guerras mundiales que se sufrieron en el siglo XX, en la primera mitad, fueron parte de un mismo proceso. Y para eso hay que verlo efectivamente con un horizonte muy grande. ¿Por qué? Porque desde el Congreso de Viena se fueron conformando sistemas de alianzas que fueron engendrando la potencialidad de un conflicto generalizado entre las naciones europeas. Que vos lo Esto me atribuís parece, a cómo, claro, ¿por qué lo...? porque qué? eso, creo que fue Hans Freyer en Historia Universal de Europa que lo señala. Dice, las dos guerras mundiales tienen que ser vistas como parte de un mismo proceso geopolítico, en realidad, que fue desplazamiento del eje de gravedad de las potencias centrales europeas hacia la periferia. Es decir, un poco fue la constante también británica de que no se gestase nunca en el continente una potencia dominante, una potencia que controlase desde la Europa central el resto del continente. Eso ¿Y fue eso una cómo lo constante hacen? de la política británica. Bueno, hubo muchos factores a través de los cuales intervinieron la intervención directa, las alianzas y algunos factores informales, como el caso de la masonería. Es decir, la masonería británica tuvo mucho que ver en todo este entrelazamiento de alianzas. Por eso ¿Pero quién rige todo eso? Después, Es decir, cuando vos decís eso de Inglaterra me parece muy bien, lo comparto, pero quiero decir que eso
Es decir, supondría, ¿no es cierto?, una concentración de poder, un traspaso del imperio. Desaparece el imperio español y aparece el imperio inglés como gran imperio del siglo XIX. El imperio español exacto, tiene su exacto, masazo en la sí, guerra de 1898, desde ya. No, en la batalla de Trafalgar en 1805. Es decir, podemos- después de Trafalgar, el podemos imperio español, rastrear. la lápide del imperio español, la batalla de Trafalgar. La consecuencia última, el estertor último, la agonía, es la guerra de Cuba. Pero en realidad es Trafalgar porque ahí pierde los mares y al perder los Hay mares... que comprender que esto es así, hay una ¿no? mentalidad en España que siempre fue terrestre. Para ellos, Claro. los barcos eran una correa de transmisión de las riquezas que venían de América, contra 3 frentes tenían. Como cabeza de la cristiandad contra el infiel, es decir, contra el imperio otomano. Sí, sí. Como cabeza de la catolicidad contra el protestantismo y como Estado-nación español frente al Estado-nación francés, que era el más consolidado. Había que atender 3 frentes y se desgastaron enormemente, la verdad que fue terrible. Y los ingleses, manejando el mar, empezaron a manejar la producción de las colonias sucesivas que fueron teniendo. Y ojo que para ellos, siendo una isla, la supervivencia está en el dominio de los mares. Por eso, los 2 axiomas, que no haya alguien que unifique el continente, La teoría del y perturbador continental, y sí. que no haya una flota igual o superior a la inglesa. Exacto. Por eso, ahí es donde yo El balance digo, de poderes cómo, para ellos para es- darle una idea a los espectadores, cómo se va encauzando todo este complejo panorama del siglo XIX para desembocar en la Segunda Guerra Mundial. Porque yo ahí veo, primero, la primera, perdón, con este criterio de que hay que observar el enfrentamiento intereuropeo en las 2 guerras mundiales, lo que también Ernest Nolte habló de las guerras civiles europeas. Sí. Porque, a ver, el siglo XX implicó el fin de la europeización del mundo. Sí. El fin de la europeización del mundo, es decir, potencias que dominaban el mundo, tanto continentalmente como a través de sus colonias, lo dieron. Entonces yo, para acercarme un Claro, poco... cuando decís de la europeización del mundo, estás diciendo que ninguna potencia europea En general. rige los destinos mundiales. Ahora hay que ver una cosa. Regiones, Hay otro concepto allí dando vueltas, pero a mí los conceptos me gusta siempre refrendarlos con hechos, ¿no? Los conceptos, si no están antecedidos por los hechos o por las esencias, no son un flatus vocis. Es decir, el tema, a mi entender, es lo siguiente, es decir, si no se tiene en cuenta que entran en juego otros factores que disuelven esto. Es decir, el tema financiero, por ejemplo, disuelve esto. Ahora, detrás hay una voluntad de poder. La voluntad de poder es la única constante. Si hay una constante histórica, es la voluntad de poder. Todas las potencias y los países, hasta los más chiquitos, tienen la voluntad de poder, al menos un poder de permanecer. Esa voluntad de poder en el siglo XIX, indudablemente la lleva adelante Inglaterra. Es Inglaterra, inclusive desplaza a Francia, y con las revoluciones del 30 y del 48, Francia queda a escorala, mal, y el imperio de Napoleón III es decorativo, es decir, hasta acá se tuvo que retirar primero. Yo sugeriría esto, que para ordenarnos ubicáramos cuál era el panorama de la Europa en la inmediata preguerra. Y eso estaba definido por un sistema de alianzas. Se atribuye normalmente a Bismarck haber sido el que lanzó este sistema, y lo lanzó en forma defensiva, porque yo digo siempre, las alianzas tienen una ambivalencia. Por un lado se firman para protección, para defensa, pero después terminan siendo también alianzas para agresión. Entonces, eso es una de las paradojas que yo veo en la Primera Guerra, que alianzas que fueron hechas en principio con carácter defensivo, luego detonaron en agresivas. Los hitos fundamentales para mí fueron estos. Primero, después de la guerra franco-prusiana, Alemania se enfrentaba con la política de revancha o desquite de Francia. Eso era algo público y notorio, ¿no? Es decir, Sí, indudable, pero Francia era impotente para hacer algo. Por eso, pero Francia no podía actuar sola. Ahora, se atribuye que Bismarck tuvo la inteligencia
de neutralizar cualquier alianza francesa con otras potencias. Por eso se encargó, entre otras razones, de su política con la Rusia zarista, porque podía ser el peligro de una guerra en dos frentes para Pero Alemania. estás entrando ya en los prolegómenos de la Primera Guerra. Claro, por eso. Pero todo eso dependía de cómo se daba el cuadro de alianzas. Porque no nos olvidemos que a la guerra se llega por la confluencia de dos grandes sistemas de alianzas. La triple alianza, Alemania, Austria, Hungría e Italia, que después Italia defecciona, por un lado, y la triple entente de Francia, Rusia e Inglaterra. Pero hay un elemento fundamental acá, que es el nacionalismo, que ya venía de las guerras de religión, que fueron guerras patrióticas, ojo. Gustavo Adolfo, Knox, claro, fueron guerras patrióticas. Son las guerras que conforman en los estados-naciones posteriormente. El nacionalismo se transforma en una especie de religión. Ya vimos a Cromwell, pero también en Francia con los revolucionarios, con la Revolución Francesa, el deísmo, etcétera, etcétera. Y en Alemania también hay un nacionalismo romántico, que es un llamamiento a la educación por el estilo. El famoso libro de Julius Langbehn, Rembrandt como educador. Es decir, ¿no? Y después hay un destino manifiesto en los Estados Unidos, herencia de los británicos. Y fíjate vos con una la tercera Roma de los rusos, ojo. Pero eso es porque es una coagulación. Todo nacionalismo, toda vocación nacional es una coagulación que supone otras cosas, que supone un principio espiritual que lo anime, como principio motor de todo, un principio espiritual, una estirpe, o sea, gente que siga eso, un territorio y un pueblo que habite y que comulgue con estas cosas. Cuando se juntan estas cuatro cosas aparece una nación. Si no, uno puede encontrar naciones jacobinas, naciones religiosas, naciones de distinto tipo, inspiradas, porque el principio Horacio espiritual... planteaba una cosa que es importante, el nacionalismo. Pero ojo que el nacionalismo correspondía a los grandes estados, pero también correspondía a toda una serie de minorías que estaban dentro de los estados y que suponían vulnerabilidades, por eso porque esos fueron utilizados. Por nacionalismo. ¿Qué entendemos por nacionalismo? Un nacionalismo de minorías, es decir... También de minorías, y por eso no aceptaban el tutelaje... Tribal. Casi tribal. Sí, bueno, pero no aceptaban el tutelaje, por ejemplo, del Imperio Austrohúngaro. Bueno, el paneslavismo fue un ejemplo. Sí. Exactamente. Pero ¿quién alimentó eso? Porque eso no es espontáneo. Es decir, esos reclamos de tipo provincial, por así decirle, porque dentro del Imperio Austrohúngaro estaba mejor que lo que vino después. Pero de cualquier manera, es decir, esos reclamos de tipo provincial, ¿era porque le servían a Austria o le servían a Serbia? No, en realidad fueron para modificar una situación, y los ganadores siempre fueron otros. A ver, yo veo el tablero de alianzas y la complejidad que fue tomando tuvieron un rol determinante en la posterior ida a la guerra. Eso es indudable, ¿verdad? Porque en definitiva fue una cadena de declaraciones de guerra para cumplir compromisos de alianzas, ¿no? Entonces la pregunta es ¿cómo y por qué se llegó a esas alianzas? Porque a su vez no nos olvidemos que primero Francia buscó la alianza con Rusia. Y todo eso vino. De la Primera Guerra. Nosotros estamos todavía en los antecedentes de eso. Sí, en la Primera Guerra era así, pero yo creo que esas alianzas, mi opinión personal, son volátiles. La alianza de Francia con Rusia, para lo único que sirvió... Hasta cierto punto. Son volátiles. Había un grupo de estados muy fuertes que jugaban primera y un montón de estados débiles que eran multiétnicos, atrasados, que jugaban en segunda. No solo los países, digamos, balcánicos. Bélgica, por ejemplo, dependía totalmente de la geopolítica británica. Pero hacemos un corte y ya volvemos.
Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, estamos hablando entonces del sistema de alianzas, pero con algún común denominador. La creencia que tenía cada pueblo, nación importante, de tener un sentido misional. Mickiewicz en Polonia habla de una suerte de nación cristiana que es como mártir, que tiene que... En Italia Mazzini hace un nacionalismo risorgimentale, en Alemania el nacionalismo económico de Liszt, por ejemplo. Es decir... Permitime explicar a qué le atribuyo yo importancia al sistema de alianzas, porque las alianzas no surgieron porque sí, surgieron de enfrentamientos naturales o artificiales. Por ejemplo, ¿por qué estaban enfrentados los intereses de la Rusia zarista y del Imperio Austrohúngaro en los Balcanes? Por el paneslavismo de Rusia, por un lado, y por la hegemonía que trataba de expandir Austria-Hungría sobre los países balcánicos. Estamos de acuerdo. ¿Y? Había una confrontación étnico-religiosa también, porque unos eran ortodoxos, eran eslavos ortodoxos, otros eran germano-latinos católicos. Entonces, ahí había una polarización, una tensión que llevó a que el alineamiento fuese contrario. Lo mismo pasaba con Italia en menor escala, que Italia participaba de la Triple Alianza, pero tenía reivindicación del Véneto contra Austria-Hungría. ¿Y los en estados consecuencia, pontificios? Porque es anterior. Y los estados pontificios, por eso después, todos los antecedentes anteriores son fundamentales. El tema de la expansión rusa sobre lo que llamaba el hombre enfermo, el imperio turco en decadencia, con la ambición rusa de controlar la salida al mar por el Mar Negro. Por otro lado, como Inglaterra estaba advertida de la rivalidad alemana en materia de flota. ¿Qué pasa? Todos esos hechos, que son todo un collage, definen un sistema de alianzas. Por ejemplo, la alianza franco-rusa, creo que se firmó en 1892, algo así. Tenía una cronología interesante de que la alianza franco-rusa databa de 1892. Ajá. 1893 tengo, Francia, bueno, Rusia. 92-93, efectivamente. Pero Inglaterra recién adhiere en 1907, después de un acercamiento con Francia. ¿Por qué? Porque Inglaterra practicaba lo que se llamaba el espléndido aislamiento. Ellos no estaban comprometidos directamente en alianzas continentales, ¿verdad?
Eso se rompe cuando, primero creo que en el año 1904 llega un acuerdo con Francia, y luego en 1907 la Entente Cordiale pasa a la Triple Entente, donde se polarizan las dos grandes alianzas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esto deja planteado un cuadro de afinidades y de tensiones, sin el cual nos explicaría después el estallido de la guerra, cómo estaban barajadas las piezas. Entonces, los principales actores que estaban ahí, las tres grandes potencias que estaban en juego por tensiones, eran, por un lado, la Rusia zarista, con su expansión hacia los Balcanes y hacia Constantinopla, porque era contra el Imperio Turco. El Imperio Turco en decadencia, que ya había perdido la Turquía europea y se había replegado a raíz de la guerra de los Balcanes. Y Grecia, ¿no? Y Grecia, exacto, las dos guerras balcánicas que lo desplazaron. Después, el creciente revanchismo francés que buscaba alianzas del otro lado, con Rusia y con Inglaterra. Ajá. Y a Inglaterra, que celosa del rearme alemán, pero más que del rearme alemán continental, el mayor temor geopolítico de Inglaterra estaba claro. Primero, el temor a que exista una nueva hegemonía continental. Y después, no tener la rivalidad de la flota alemana. Para mí, esos fueron los factores determinantes más importantes que llevaron al sistema de alianza. Correcto. ¿Y cuáles son los antecedentes de eso, que es lo que queríamos? No, los antecedentes te remontás a la historia desde ya. No, pero es fundamental lo del siglo XIX, porque yo creo que Francia no es lo mismo, la Francia de Napoleón III, que la Francia después de la Comuna. No es lo mismo esa Francia. No es decir, los hombres que llevan a la guerra a Francia y a la alianza con Inglaterra contra Alemania por el tema de Alsacia y Lorena, no son los hombres que hubieran hecho, que hubiera querido Talleyrand, que hubiera querido Metternich. Es otra cosa, porque las revoluciones de 1830 y 48 son una confirmación, consolidación del jacobinismo en Europa, y ese jacobinismo llega hasta la Primera Guerra Mundial. Lo que vos señalás de las alianzas, sin ninguna duda, de esas alianzas afectan a un problema estrictamente económico que supone un condicionamiento del poder. No solamente económico. Condicionamiento del poder. Étnico, político, cultural. Sí, hay otros elementos, no solo económicos. Un condicionamiento del poder. El Imperio Austríaco. Porque ¿de qué le sirve a Inglaterra una guerra en los Balcanes entre Hungría y Serbia? ¿De qué le sirve? Sin embargo, participa en eso. ¿De qué le sirve? Es debilitar a toda potencia, exacto, a toda potencia continental. Pero eso lo hicieron desde la reina Isabel I. De la reina Isabel I. Por eso hay que ver las constantes históricas. Sí, pero hay que ver también qué es lo que empuja a cada situación. Cuando Austria es derrotada por la Alemania de Bismarck en 1866, es excluida del mundo germánico, por eso hacen la doble corona. Y es un tapón germano-magiar frente a las reivindicaciones eslavas de pueblos como Serbia y otros que estaban ahí en la misma frontera. Italia se va de la primera entente porque Francia ocupa Túnez y dicen, entonces ¿para qué estoy acá? Me voy a reivindicar los territorios irredentos ¿cómo se llama?, del Alto Adigio, etcétera, etcétera. Entonces, hay juegos de acuerdo a los intereses del momento, porque todavía hay procesos de consolidación de esos grandes imperios. Y los demás es territorio mostrenco a colonizar. África, Asia, parte de América Latina. Es decir, ahí viene el imperialismo colonialista de ingleses y franceses, porque Jules Ferry, a pesar que es una república, sigue las mismas reivindicaciones imperialistas. Absolutamente. Vos fíjate lo siguiente, que gran parte de los acuerdos de alianza se obtuvieron canjeando territorios coloniales. Por ejemplo, Italia salvó las diferencias con Francia declinando sus aspiraciones sobre el Magreb, sobre Marruecos y Argelia, porque estaba la tensión por Túnez.
Después, salvó sus desinteligencias con el Imperio Británico, haciendo que el Imperio Británico quedase en Egipto, mientras que Italia se afianzaba en la Tripolitania y la Cirenaica. O sea, eran cartas de juego que llevaban a las alianzas, porque en realidad fue eso, porque en un primer la participación de Italia en la Triple Alianza se fue debilitando en la medida en que Francia llegó a un entente, en Italia llegó a un entente bastante razonable con Francia, que era con la que se presentaba lo mayor. Porque Alemania, viendo el revanchismo francés, entonces se acercó, digamos, por ciertos lazos también, a pesar de haberla derrotado en 1866, se acerca a Austria-Hungría. Y con el ferrocarril Berlín-Bagdad, geopolíticamente, no olvidemos que en Mosul ya en 1904 se producía petróleo que Alemania no tenía. Hay gente que dice, ¿por qué es un ferrocarril allá? Es una situación, los alemanes se están metiendo en Oriente. Y claro, era la forma de poner una cuña por tierra, en el exactamente, no solo una cuña en el Imperio Británico, sino de abastecer el centro de Europa por tierra, prescindiendo del mar. Claro, eso era prescindir evidentemente de Inglaterra, ¿no? Es que hasta eso, si uno empieza a profundizar, va mucho más profundo. Los barcos con la segunda revolución industrial pasaron del combustible a carbón al combustible a petróleo. Entonces el descubrimiento del petróleo, el hallazgo de petróleo en Medio Oriente cambió la geografía y por eso el famoso tema del ferrocarril a Bagdad. Ahora, por eso yo digo, es importante explicar, sería larguísimo de desarrollar, ¿no? ¿Cómo y por qué se fueron dando las alianzas? Por afinidad, más que por afinidad, por contraposición. Porque las alianzas siempre cubren eso. La defensa y a la vez supervivencia o interés. La agresión. Supervivencia o interés. Pero también son volátiles, porque el problema es quién detenta el poder. El poder es el que decide. Entonces, si el poder se desplaza hacia otro lado, esas alianzas se volatilizan. Pero hay un hecho, por ejemplo, muy importante, que después tuvo una paradoja, que después de la terminación de la guerra, se instaura la teoría de la culpabilidad alemana de la guerra. No llegamos, está muy lejos eso. Cuando paradójicamente el Imperio Alemán actuó de equilibrio y de moderación entre su aliado austrohúngaro y Rusia, con la cual Alemania no tenía problema, y con la política de Bismarck lo había. No, es verdad, fue así. Refiero a que ni el zar, ni el Kaiser, ni Francisco José querían la guerra, eso ya es adelantarnos. Entonces, ninguno de los tres quería la guerra, pero alguien la quería. Pero espera, yo lo que digo es, las alianzas tienen su sentido, tienen su explicación. Es un poco importante entenderlo, porque después cuando llegamos propiamente al desencadenamiento de la guerra nos vamos a dar cuenta cómo esto desembocó. Porque no nos olvidemos que los grandes imperios, por lo menos los tres de ellos, el imperio ruso, el austrohúngaro y el otomano, tenían fuertes debilidades y problemas internos. Y que esos problemas internos se relacionaban con el sistema de alianza, a favor o en contra. Ejemplo típico, Austria-Hungría tenía el problema de la minoría eslava frente al paneslavismo ruso. Entonces ahí había una mezcla de problema interno con problema internacional, ¿no? No hablemos de Turquía, donde todos los pueblos sometidos se resistían a eso. Y no hablemos de Rusia, porque Rusia, como es lógico, era un conjunto de pueblos de lo más diversos, con menos organización y con una situación socioeconómica sumamente grave. En un momento en que el zar estaba teniendo una política militar expansionista, mientras tenía cada vez el terreno más embarrado por la revolución social abajo. Y no una revolución social. Pero eso ya sería entre la historia de Rusia, claro. Habría que hablar. ¿Cómo fueron definiendo las alianzas? Por ejemplo, un hecho que vos lo conocés también. El episodio. Para mí tuvo una importancia determinante la guerra ruso-japonesa de 1904-1905. Y allí es importante ver cómo se comportaron los actores, porque ahí, en ese momento, Inglaterra apoyaba a Japón.
Bueno, de acuerdo a las premisas geopolíticas. Claro, Una alianza con premisas volátil. geopolíticas. Esa es otra prueba de eso. Y eso Yo dilataba creo que ponemos demasiado la entrada énfasis en las alianzas. Y yo creo que es demasiado énfasis, está bien, hay que decirlo, ¿no? Pues si no, no se cuenta. Pero es demasiado. Así fueron las la cosas, yo analizo sí, hechos. así fueron, por eso está bien, pero los Sí. hechos hay que interpretarlos. Entonces, hay una volatilidad en esto. La alianza con Japón después desaparece, vuelve a concertarse. Las alianzas, por eso digo, el tema del poder. No, fue yo así, creo que después Japón entra en guerra contra ya lo sé, Alemania, pero después por eso. en contra, pero decir, por Sí, supuesto, pero lo que yo quiero decir, lo que quiero señalar, a ver si se entiende o si me lo dejan decir, es el hecho de que más allá de las alianzas hay factores históricos de tipo espiritual, religioso, No, cultural, ya, que presionan, no, pero son más la importantes que los la- otros. el Son más- problema de perdón, los déjame nacionalismos, expresarme, sí. déjame expresarme, si no, no lo Sí, puedo sí. decir. El problema del nacionalismo también es secundario. Hay principios espirituales poderosos que empujan y mueven la El historia. nacionalismo es una forma de religión. Sí, claro, el nacionalismo Sí, es una forma, sí, por supuesto, pero el nacionalismo La tiene idea que estar misional conectado. de cada pueblo, eso Sí, todos sí, participan, sí. ahí no se salva no, ninguno. no, indudable, pero tiene que estar conectado con un principio superior. Si no está conectado con un principio superior es una cosa clausa, autónoma y que tribal y que conduce a su desaparición. Este es el asunto, o a un pretexto para poderes mayores. Es decir, no hay... si no está ligado a estos principios, si no hay patria, no hay principio espiritual, no hay estirpe, no hay patria, la nación empieza a volatilizarse. Y el Estado, bueno, el Estado mejor ni hablar, porque los Estados son aparatos jurídico-administrativos, cualquiera sea el régimen que gobierne. Yo creo que lo que hay que plantear es el tema del poder y las alianzas en función de un poder. Hay alguien que decide allí y hay alguien que saca las mayores ventajas. Por supuesto uno dirá, es Inglaterra, sí, es cierto, Inglaterra en el siglo Nosotros XIX tenemos lo que fue. poner nombre y apellido a esas alianzas y a esos Sí. países y a esos Sí. poderes que jugaron, porque hubo una guerra donde había actores formales. Entonces, Sí. para mí la secuencia de razonamiento para analizar ese como cualquier otra guerra. Es fundamental Sí. el rol de Alemania, que se industrializa muy rápidamente, tiene un valor agregado tecnológico muy grande, sus productos del Made in Germany empieza a desplazar Exacto. a los ingleses. Sí, sí, sí. Y aquí está la revolución del Dreadnought, que es británica, es el acorazado moderno, Claro. que todo el mundo se basa, los que pueden construir acorazados, pero fijémonos hasta qué punto el acorazado es, digamos, la columna vertebral de lo que entonces era una flota de combate para proteger una marina mercante poderosa. Porque las flotas de combate están para defender la economía, Sí. atacar el comercio enemigo y proteger el propio. Fíjense que hasta Argentina y Chile compraban barcos, porque compraban acorazados porque uno los tenía por el tema del conflicto. Hasta acá se vendían estos barcos porque todo el mundo dependía, digamos, de esta nueva figura que era el Dreadnought, el acorazado, que era, digamos, el símbolo del poder. Cuando el almirante Tirpitz hace un gran programa de construcciones navales a partir de 1894, por ahí, los ingleses se preocupan, pero ¿por qué? Sí, Porque prende la luz roja. teniendo a Alemania el mejor ejército de tierra, que le viene de una incomparable tradición prusiana de Federico el Grande, además tener una flota que en 1914 era la segunda del mundo después de la británica, por arriba de los Estados Unidos, Sí. a ellos les preocupó muchísimo, pero no por la flota de guerra en sí, sino porque ¿qué suponía esto? Una gran flota mercante que negociaba en todas partes del mundo. Y de ahí viene el tema de las colonias alemanas en el Extremo Oriente, etcétera. Y en el norte de África. En el norte dice, de África, en el este y este de África. Sí. Entonces, hay un libro magnífico de Robinson y Gallagher que se llama Africa and the Victorians, The Official Mind of Imperialism. Yo lo tengo bajado en PDF, se los puedo mandar. ¿Qué dice estos tipos? Que empiezan las fronteras del miedo en el gabinete. Cuando Gladstone, en 1874, es desplazado por Disraeli, Disraeli es el que pone a la reina Victoria como emperatriz de la India y el que se preocupa por las colonias y por el tema económico, por la City. Sí. Es decir, los ingleses, ¿cómo reaccionan a esto? Reaccionan con un manejo colonial imperialista mayor y con una enorme preocupación por el avance de otros
países que también se abren al club colonial. Francia, la Francia de Jules Ferry. Italia, Italia también empieza a tallar en el norte de África. Y Alemania y Bélgica, que tiene el rey Leopoldo una propiedad inmensa, él personalmente, que es el Congo. Entonces, ¿qué dice Robinson y Gallagher? Fronteras inseguras siempre nuevas. Empiezan a perder la cabeza los británicos de ver casus belli en todas partes. Exactamente. Para resguardar el canal de Suez y el camino de la India, que era fundamental para ellos. Pero no solo los ingleses, ¿quién reacciona? La City. La City dice, acá hay un negocio mundial que la manejamos nosotros. Eso lo dice cualquier gran historiador. Vos fíjate que porque el poder, vuelvo a lo de anterior, a partir de 1792 o 93, cuando Inglaterra dice, yo soy la corona del imperio, del económico mundial, de la economía mundial, bueno, evidentemente se está rogando un papel que los otros no se lo han ofrecido, y esto supone que donde aparezca algo de competencia en cualquier lugar de la superficie de la Tierra, lo van a ir a combatir. Es decir, Inglaterra era dueña de los mares y como potencia marítima... Quiere ser sucesora del Imperio Español, no por un derecho espiritual, o sucesora del Imperio Romano y del Sacro Imperio, no por un derecho espiritual, sino por un derecho de otro tipo, por un derecho, por una voluntad. Es la visión que ellos tienen, es que hay un principio espiritual en ellos unido al dinero como manifestación. Ojo, son distintas espiritualidades. Por eso ellos creen, se sobrepone a la economía. Ellos creen que el manejo económico está imbuido de una carga religiosa, que ellos tienen derecho. Uno lee a Kipling, uno lee a Kipling, uno lee a cualquiera de estos autores ingleses, de los victorianos. Los victorianos tienen esa idea. Bueno, creo que hemos llegado... claro, no sé si podemos hacer un pequeño mini balance de lo hablado para esclarecer a los espectadores, pero si bien este tema desde ya tiene un montón de variantes, pero me interesaría si podemos transmitir cada uno aquello que considera hasta ahora aquellos problemas centrales que hemos identificado. No abrimos el programa con estas conclusiones, porque nos han hecho señas de que hemos llegado al final de salvo de que lo hagamos programa. Concentrando en pocas ideas, por ejemplo. En el corte, después del corte, para decirlo así, ¿no? Es que hemos redondeado el primer programa. Sí. Podemos abrir el segundo programa. Yo lo que sugería es a unas pocas conclusiones sobre el balance del primer programa, que en realidad no pretendo ni monopolizar o nada, porque cojo las ideas de ustedes, pero lo fundamental que veo es esto. Primero, entramos en un siglo XX condicionado con un desequilibrio del sistema de alianzas, es decir, los sistemas de alianzas que se habían ido conformando entran, llamémosle, no en crisis, entran en un sendero peligroso, que fue el camino de la guerra, porque en definitiva la guerra no estalló por reclamos territoriales, reclamó por una aplicación del sistema de alianza, que es cosa importantísima. De allí que hay que prestar atención al rol de otros actores informales que operaron a través de los estados, y por eso hay que ver cuáles eran esas vulnerabilidades. Yo ponía como ejemplo el tema de la situación social y económica interna en Rusia, que significaba un estado que entraba en la guerra con pie de barro, porque resulta que, y así terminó después la revolución. Un imperio austrohúngaro que tenía fuertes problemas internos, no solamente por las minorías y por los conflictos en los Balcanes, sino también por problemas dinásticos internos, porque después del suicidio, muerte o asesinato del heredero Rodolfo en Mayerling, ¿no? Después, bueno, el desemboque en Sarajevo, que fue detonante, el imperio de Habsburgo estaba en telejuicio, incluso con el archiduque Francisco Fernando, que en realidad era partidario de transformar el imperio en una confederación. Bueno, pero eso lo tenemos que decir. Y ahora la conclusión de Horacio. Sí. ¿Qué dice Horacio? Que a veces las circunstancias que conducen a
a un conflicto tan grande que ninguno esperaba que fuera lo que fuera. Claro. Son casi circunstancias automáticas, casi fatales, porque el juego de alianzas aquí, aunque sea formal, funcionó de una manera en que los países más importantes de Europa y del mundo en ese momento sacrificaron 2 generaciones en esta situación. Y en donde hay invariantes y hay aspectos coyunturales, ¿no? Que es lo que creo que tenemos que ver en este segundo programa que vamos a hacer, porque ya hemos llegado al... Y mi conclusión es, sí, claro, suscribo a los dos, pero digo con un matiz que hay que tener en cuenta, que es que hay un cambio de imperio, del imperio español, que de alguna manera, con todos sus deterioros y demás, era el último eslabón del Sacro Imperio Romano Germánico, y era el último eslabón del Imperio Romano. Queda eso en el Imperio Austrohúngaro, en el centro de Europa, pero reducido a una sístole mínima, y la destrucción no solo de los estados pontificios, sino la caída de la Iglesia Católica en general en toda Europa, significó de alguna manera un decaimiento general de la Europa continental. Eso es aprovechado, por cierto, por Inglaterra, pero más que nada es aprovechado por poderes que estaban ya diseminados en todo el mundo, es decir, había un poder económico, financiero, pero sobre todo financiero, que ya controlaba los países. Por eso cuando hablamos de Inglaterra hablamos de la City. Hablamos de la City porque ahí está. Es decir, ya no es la voluntad. Yo creo que estas conclusiones corona, tienen que ser desarrolladas en el segundo programa. Así que, bueno, los esperamos entonces en el segundo programa de este ciclo. Gracias. Muchas gracias.